Bienvenidos, bienvenidas a estos lectores virtuales de nuestra revista Retos, la revista educativa teresiana de Ossó. Y para nosotros, como equipo de gestión educativa de la provincia Virgen del Carmen, de la Compañía Santa Teresa de Jesús, es un orgullo tener aquí a Óscar Pérez Sayago, que es el secretario general de la CIEC, Confederación Interamericana de Educación Católica. Así que muy buenas tardes, Óscar. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación a Lía y a todo su equipo de trabajo. Y pues bueno, somos la red más grande de educación católica de América, como siempre inicio, de 216,000 escuelas en el mundo, representamos el 35% de las escuelas católicas y la región mucho más viva, ¿no? La región más viva y activa del mundo en escuela católica. Sí, Óscar, bueno, para nosotros, como yo te decía, es un orgullo tenerte aquí, que hayas aceptado esta invitación. Estuvimos todos conectados a los colegios teresianos también a través de YouTube, en tu clase abierta de la CIEC, donde hablabas de la evangelización del currículum. Este es un tema, yo creo que es bastante recurrente, ¿no es cierto?, en las escuelas católicas hoy día. Y bueno, quisiera partir por hacerte la primera pregunta. En términos simples, ¿qué es la evangelización del currículum? ¿Qué se entiende por un currículum evangelizador? Vale, gracias. Primero, pues bueno, ¿qué es evangelizar? Porque en todo el tiempo se habla de evangelizar y hemos entendido lastimosamente que evangelizar es hacer proselitismo. Entonces, cuando Jesús nos dice en el Evangelio, anuncien la buena nueva, ¿qué buena nueva vamos a transmitir? Y esa es la buena nueva que vamos a transmitir en el currículo. ¿Qué buena nueva vamos a transmitir en el currículo? Es lo que yo insistía en la clase del jueves y hablábamos de que la buena nueva que queremos transmitir en el currículo es una nueva mente, un nuevo corazón, un sentido de interdependencia y sentido de responsabilidad compartida. Y entonces evangelizar el currículo tiene que ver cómo nosotros desde las áreas del currículo generamos una nueva mente, que es una nueva mirada sobre el mundo, sobre la tierra, sobre el ser humano. Un nuevo corazón que tiene que ver con esos valores que tengo en esa mirada. Mientras la sociedad nos habla de competencia, nos habla de la cultura del descarte, nosotros proponemos cooperación. Mientras la sociedad nos habla del virus del chisme, pues nosotros hablamos de compartir con el otro, de crecer con el otro. Mientras el mundo nos habla de una cultura depredadora con la naturaleza, nosotros hablamos de una cultura que tenga que ver con el cuidado. Ese es el cambio de mente y de corazón, para sentir que somos interdependientes unos de otros, que lo que le pasa a la naturaleza me afecta a mí, lo que me pase a mí le afecta al otro, lo que le pasa al otro me afecta a mí. Pero también reconocer que todos somos responsables. La crisis y la pandemia del coronavirus no es solamente una crisis lejana, ajena al hombre, sino tiene que ver con la forma como nosotros nos hemos relacionado con la naturaleza, nos hemos relacionado con los otros. Y entonces esto nos lleva a nosotros precisamente a evangelizar el currículo. ¿Desde qué manera logramos que desde la escuela, desde las áreas académicas, logremos un nuevo ser humano? Y un nuevo ser humano a partir de esos 4 pasos que le acabo de dar, ¿no? Mente, corazón, interdependencia y responsabilidad. Y para poder volver a ser un ser humano, para volver a recuperar en esencia la humanidad, tenemos que potenciar todo aquello que es humano. ¿Y qué es todo aquello que es humano? El amor que nos hace unirnos, el amor que nos hace perdonarnos, los afectos, la inteligencia emocional que a veces hemos sacado tanta de la escuela, pero que es tan necesario. Y para hacer eso, también es importante una nueva ética que tiene que ver con el cuidado de sí, el cuidado del otro, el cuidado de la casa común, pero no cuidamos lo que amamos, ¿sí? Y entonces pues te resulta que tenemos que volver a hablar de valores que a veces no se hablan en la escuela, ¿no? Valores que a veces quedan muy bonito en las entradas de los colegios, que se dice aquí amamos, pero a la hora de la verdad pues hay competencias, hay egoísmos, hay chisme. Entonces, ¿cómo hacemos para que la escuela sea, como el Papa Francisco dice, un laboratorio existencial y ético? Y un laboratorio existencial donde los niños y jóvenes aprendan desde la escuela a construir una sociedad distinta.
porque resulta que la escuela no puede ser la mera replicadora de lo que es la sociedad. La escuela tiene que generar los seres humanos que salgan a transformar esa sociedad. Entonces, cuando hablamos de evangelización del currículo, ¿de qué manera? Desde las áreas académicas del currículo generamos todos esos procesos de transformación que la sociedad requiere. Y entonces es algo distinto, porque la gente piensa que evangelizar el currículo tiene que ver con rezar el rosario, la novena Enrique Dosó, la novena María Auxiliadora. No, eso es importante, pero eso es una parte de la pastoral. La pastoral tiene que ver con todo proceso de transformación de la escuela para generar procesos de transformación en la sociedad. Oscar, y si nosotros estamos conscientes de todo ello, si nosotros, por ejemplo, como colegios teresianos vivimos un carisma, vivimos un estilo de vida, ¿qué es lo que nos está faltando? O sea, ¿por qué que no lo hemos logrado todavía? ¿Cuáles serían los principales obstáculos que tú ves hoy día en la escuela católica que no hemos podido dar pasos más evidentes? Yo creo que el miedo. Lo que pasa es que tenemos tanto tiempo repitiendo las cosas de la misma manera y de la misma forma que esperamos los mismos resultados. Resulta que primero el continente americano ya no es católico, o sea, ya es un hecho, y Chile aún más, ¿no? Si los estudios dicen que Chile no es católico, o sea, cada vez es menos, un porcentaje de 30, 25% de la población es católica, y menos los alumnos. Pasamos de ser colegios confesionales confesantes a ser colegios confesionales no confesantes. Entonces nos buscan por la calidad educativa, y esa calidad educativa debe estar unida con la calidad humana. Y entonces resulta que para ofrecer calidad humana y calidad educativa hay que superar los miedos de creer que si hacemos las cosas distintas nos va a ir mal. Pues sí, muy seguramente caeremos, pero hay que levantarnos, es la experiencia de la resurrección, ¿no? Nos da miedo hacer cosas nuevas. Vivimos encerrados en un pasado que nos dio frutos en otro pasado, pero ya no podemos vivir del pasado. A veces los colegios católicos vivimos de la fama del pasado y resulta que hoy ya no es necesario esa fama ya no es necesaria para tener alumnos. Nos toca primero hacer cosas nuevas. Si no hubiera existido el coronavirus, muy seguramente la escuela católica no hubiera ahondado en lo digital. O sea, en 6 meses hemos hecho lo que la escuela católica se hubiera demorado 10 o 15 años. La digitalización de la escuela, por ejemplo. Entonces yo creo que lo primero es vencer el miedo a hacer cosas nuevas, a renovarnos, vencer el miedo a entender que las materias que nosotros estamos dando no es solo enseñar contenido, porque el contenido ya está en Google, ¿sí? Sino de qué manera nosotros conectamos la materia con la vida. Y eso es lo que el Papa propone en esta alianza que el jueves nos va a hablar, ¿no? En el Pacto Educativo Global. Es una alianza que haya una alianza entre la vida y la escuela, porque es que a veces parece que la escuela no hablara de la vida. Y entonces a mí me preocupa porque la escuela es una mera replicadora de la sociedad, pero mire la sociedad cómo va. O sea, cada vez crisis social, crisis económica, política, ahora unido con una crisis sanitaria. Y entonces, si la escuela católica no tiene en cuenta que tenemos que vencer el miedo para hacer cosas nuevas, nos vamos a quedar anquilosados a un pasado que fue perfecto, pero que ya no responde al mundo en el que estamos. Segundo, hay que formar a los maestros. No les podemos pedir a los maestros que evangelicen el currículo si los maestros no se les ha dado formación y capacitación. Los docentes salen de universidades y allá no les hablaron nunca ni de evangelización, ni menos de, sí, los docentes salimos de los colegios con una concepción capitalista, competitiva, donde mi materia es más importante que la otra. Y entonces, ¿cómo empezamos a reconocer que todo está conectado? Todas las materias tienen que ver con lo otro. Y entonces lo que yo decía en la charla, si yo en ciencias sociales no solo explico los nombres de los ríos, sino a cuidar el agua, en ciencias naturales no solamente conozco el sistema digestivo, sino a cuidar el cuerpo, en educación física, valorar el cuerpo, la figura, un sano narcisismo, cuidado vecino, ya el narcisismo en exceso es malo, el arte, la pintura, la música, ¿sí? Ahorita terminé de ver este fin de semana una serie, Salvación, en Netflix. Me llamaba la atención porque sí, va a venir un meteorito
que va a afectar la Tierra en 160 días. Y entonces lo primero que hicieron fue meter como en un arca de Noé que estaban construyendo, meter a los científicos, a los matemáticos, a los grandes intelectuales de la época. Y entonces se preguntan al final, ¿por qué no llevar a los pintores, a los artistas, a los músicos? ¿De qué nos sirve tener tanta razón si no tienen esa capacidad de soñar, esa capacidad de dar esperanza? Y entonces primero tiene que ver con romper el miedo. Segundo, con trabajar en equipo, formar a los maestros para trabajar en equipo. Tercero, tiene que ver en unir la inteligencia racional con la inteligencia cordial, que es clave. Nuestra escuela es muy racionalista y termina siendo racionalista, termina siendo fría, ¿sí? Ese es el modelo que Occidente nos trajo aquí a América, una razón calculadora, fría, una razón del puño cerrado, donde todo es dominación, sometimiento. Tenemos que hablar tenemos que hablar de una cultura que nos lleve a tender puentes, a abrazarnos unos a otros, y lo dije en el encuentro, porque yo mientras estaba aquí dando charla, aquí yo veía el YouTube, veía los comentarios, entonces una profesora decía, ¿y qué nos hace distinto a los católicos? Sí, tenemos que ser algo distinto, y lo distinto no son las ideas, no son las creencias, lo distinto tenemos que ser nosotros, que tengamos la capacidad de ponerle corazón a lo que hacemos, y entonces, que tiene que ver con la esperanza. Entonces, si los docentes están preparados, son capaces de dar esperanza, de dar vida, de transmitir una nueva ilusión. Ahorita los niños y jóvenes vamos a llegar, y los maestros vamos a llegar con profundos problemas mentales donde la soledad nos ha causado muchas cosas. Entonces, es necesario acompañar a los niños para que ya salgan al encuentro, al diálogo, para que aprendan a querer a sus compañeros, para que vean que los conocimientos siguieron en la internet, pero que la capacidad de verse con el otro, de tender una mano, de abrazar. Yo creo que la escuela católica ahorita tiene un reto fundamental, que es potenciar lo humano. ¿Y cómo podemos potenciar lo humano? Mediante los valores que nos dan humanidad, el afecto, el amor, la cercanía, la ternura, la convivialidad, la jovialidad, la risa. ¿Cuántas veces no nos falta una sonrisa con nuestros compañeros de trabajo? ¿Sí? ¿Cuántas veces no nos faltan los niños? Lo que más extrañan en la escuela no es el contenido, porque ya lo están recibiendo por internet. Lo que extrañan es el jugar con sus compañeros, contarle cómo le fue, cómo le va, ver a sus maestros. Extrañan más el regaño del maestro que el contenido. ¿Sí? Entonces esto nos lleva a preguntarnos cuál es el ideal de la escuela católica: transformar, construir y aportar desde la escuela una nueva sociedad. Para los países de América, que estamos todos en crisis. Yo he mandado un mensaje a la Asociación Venezolana de Educación Católica por los 75 años y le decía, no solo Venezuela está en crisis, nuestros países de América están sumidos en una crisis social, sea de derecha o izquierda. Una crisis social, política, y a esto se le suma el coronavirus que nos llena de incertidumbre, de miedo, de temor. Sí, se han muerto 1 millón de personas, pero también vamos a encontrar que 7 millones de personas mueren al año por contaminación, que están causando por hambre. 1.000 niños al día mueren por enfermedades relacionadas con el agua, denunció el Papa. Entonces, ¿cómo hacemos para que desde la escuela podamos romper con el virus del individualismo, por el virus del consumo desmedido, con el virus de la depredación de la naturaleza, para construir una sociedad distinta? Yo creo que esto es lo que nos hace distinto, esto es lo que nos hace evangelizar desde el currículo, ¿sí? Oscar, tú quizás también ya has respondido a las otras preguntas que yo decía, qué mensaje se les da a los maestros, pero tú ya lo has dicho, salir al encuentro, conectar, ¿no es cierto?, la educación con la vida, poder vencer los miedos, atrevernos a hacer cosas distintas, y lo mismo, o sea, ¿cuál es el reto de la escuela católica? Es potenciar lo humano. También me gustaría preguntarte también entonces el rol del área pastoral hoy día, de una pastoral. ¿Qué debiera ser una pastoral en la escuela? Creo que la pastoral tiene la tarea de potenciar lo humano en la escuela, de que la razón fría y calculadora, que es importante porque los niños y jóvenes en medio de esta emocionalidad desbordante en la que viven, es necesario dosis de racionalidad, ¿sí? Y entonces la tarea de la escuela es mantener una ética,
la ética del evangelio. La del evangelio es, hoy le preguntaron, el evangelio de hoy era muy bonito, esta mañana me llama la atención que invitaron los fariseos a comer a Jesús, y entonces Jesús empezó a comer de una, entonces los fariseos de una vez empezaron a criticarlo que por qué él comía y no se lavaba las manos y no seguía todo el ritual. Entonces Jesús los confronta y les dice, ustedes viven pendientes por lo de afuera y no por lo de adentro. Y entonces la tarea de la pastoral tiene que ver con una vida afectiva y una vida espiritual. Y la vida espiritual tiene que ver no pensar a Dios, sino sentir a Dios. El problema es que la pastoral en nuestros colegios, ahorita he leído los proyectos de pastoral que han presentado los alumnos del diplomado, y todo tiene que ver, ayudar a que los niños descubran el Cristo místico en su vida. O sea, nuestros proyectos de pastoral son proselitistas. Y resulta que con los niños y jóvenes de hoy no hay que hablar tanto, hay que mostrar, hay que ser testigos. Y entonces la pastoral en los colegios tiene que ser presencia del humano en la escuela, ¿sí? ¿De qué manera nosotros humanizamos tanto la escuela, propiciamos tantos espacios de humanidad que el niño diga, oiga, tan humano fue Jesús, entonces yo quiero ser humano, quiero ser cristiano? Pero nosotros, lastimosamente, la pastoral se ha centrado mucho en los contenidos, en el dogma, se ha centrado mucho en los rituales. Entonces yo creo que tenemos que dar el paso de la doctrina a la experiencia, ¿sí? Tenemos que dar el paso del contenido al testimonio. Le preguntaban al Papa una vez que había un joven en la Jornada Mundial de Polonia, le dice, Papa, es que tengo un compañero que es ateo, ¿qué me dice? ¿Qué le digo? Y el Papa dijo, lo que menos debe hacerle es decirle algo, que sus testimonios, que sus palabras, que sus gestos reflejen. Y entonces yo por eso no podía entender que en un encuentro de evangelización del currículo los profesores estuvieran criticando, ¿sí? E incluso nos tocó bloquear a alguien porque criticaba que en la encíclica del Papa, el Papa retomaba, creo que a un imán, y hablaba de la importancia de construir juntos sociedad. Entonces de una vez lo criticaban, que qué Papa, que porque no se trata de ver lo malo en los otros, se trata de buscar lo que nos une, y eso es la pastoral. En los colegios católicos ya no hay niños católicos 100%, son niños de diversas religiones. Entonces, ¿cómo potenciamos el encuentro? ¿Cómo potenciamos la fraternidad? Yo ahorita escribí un artículo sobre la fraternidad como un bien en sí mismo. Entonces, en la escuela católica, entretejer lazos fraternos. Y hay que empezar por nosotros los profesores, cuando en las salas de profesores hay un terrorismo del chisme impresionante, cuando hay tanta envidia, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para testimoniar eso en los niños? Yo creo que la pastoral cumple un papel fundamental, siempre y cuando busque el equilibrio, no busque proselitismo, y sobre todo que la pastoral no se centre en las misas de primer viernes, porque la pastoral pareciese que solo se dedicara a las misas de primer viernes y a recoger mercados cada mes. Eso no es la pastoral, eso lo puede hacer cualquier profesor, porque ya el Papa ha insistido que nosotros no somos una ONG. Nosotros tenemos que impregnar la humanidad lo que hacemos, si no terminamos siendo una ONG como cualquiera. Entonces, esas son las tareas esenciales de pastoral. Yo creo que son difíciles, pero son las que tenemos que llevar a construir una pastoral nueva y distinta. Y para cerrar, una última preguntita solamente. ¿Cuál sería un tip que nos dieras a los teresianos para empezar a caminar en este currículum evangelizador? La esperanza es la confianza, es la capacidad que tiene el hombre de levantarse todos los días y decir es posible cambiar la realidad. La esperanza es creer que va a ser distinto todo, la esperanza, y tiene que ver con la capacidad de soñar. Yo creo que la principal tarea de nosotros los maestros debe ser sembrar sueños y utopías. Sembrar sueños, porque los sueños son como las estrellas, no tienen luz propia, pero nos alumbran en la oscuridad. Y los sueños nos permiten no decaernos. No crea, todos tenemos días difíciles, días tristes en que queremos mandar bueno, no digo la palabra todo. Soy colombiano, entonces repito mucho lo de Gabriel García Márquez. Pero yo creo que es tener esperanza de que el mundo puede cambiar, esperanza de que podemos hacer cosas nuevas. Y yo creo que hay que levantarnos todos los días con la esperanza de que sí podemos construir una nueva humanidad, esperanza de que sí podemos cambiar la educación, esperanza de que la escuela católica pueda hacer muchas cosas. Nosotros desde 7, lo digo, esa es la esperanza que nos mueve todos los días. O sea, pasamos de 3 años donde la CIE nadie lo conocía, 3 años donde todo el mundo tiene que ver con la CIE, y es precisamente por eso, porque queremos brindar esperanza.
¿sí? Queremos brindar esperanza y una esperanza que sea jovial, cercana, con ternura. Por eso cambiamos el logo de la SIEC. Generamos un logo nuevo, lleno de coloridos, de niños, de jóvenes, porque la otra imagen era una imagen muy clerical, solo el Papa y Jesús. Y yo les decía a los muchachos de la oficina, a los jóvenes les decía, nosotros no somos una institución clerical, somos una institución de gente, de niños, de jóvenes, de maestros. Entonces, ahondemos en este. Y para esto, pues hay que conocer los niños y jóvenes. Hay que caminar con ellos. Caminar, simplemente caminar para aprender, para mejorar y sobre todo para construir otro mundo distinto, ¿no? Muchas gracias, Oscar. Creo que en estos minutos nos has dado un mensaje también con mucha esperanza, porque yo creo que la educación también tiene que tener eso, ¿no es cierto? Y tiene que tener los sueños siempre, reavivar la educación. Y centrada en nuestros estudiantes, que es el centro fundamental, ¿no es cierto?, de toda nuestra propuesta educativa teresiana también. Y bueno, y nosotros siempre vamos a seguir con la CIEC, siempre en contacto con ustedes, porque nos tenemos que seguir formando, así es que tú sabes que cuentas con todos nosotros, con los colegios teresianos acá de Chile, por lo menos, bueno, y de América completamente, de la Compañía Santa Teresa de Jesús. Así que muchas gracias a ti por día a ti, a tus maestros, que el día jueves vamos a transmitir desde las 7:25 de la mañana, hora de Colombia, sería 9:25 hora de Chile, desde las redes de CIED. Vamos a transmitir el mensaje del Papa. El mensaje del Papa y qué nos dice este mensaje para América, ¿no? Sí. Vamos a transmitir desde las redes de CIED, esperamos poder compartir y ahí estamos para seguir trabajando y aprendiendo juntos. Por supuesto, ahí estaremos. Muchas gracias entonces. Hasta luego.